y también es difícil porque claro que es un hecho que hay espacios en los que sí necesitamos portar la máscara, ¿no? O sea, hablando del CEO, Sí, en un all hands o en una junta trimestral, que, no sé, pensando que es una empresa bastante tradicional, sí. pues chance sí tiene que llegar con su traje, su porte, su, no, soy el CEO, bla, y Claro. está bien, está muy Sí, perfecto, ¿no? Pero esa misma empresa se va a un offsite, ¿no? Para definir la cultura, la estrategia, etcétera, pues en ese offsite más le vale llegar de jeans, ¿no? Y que todo el mundo pueda llegar de jeans, ¿no? Y porque justo ahí es donde van a suceder las conversaciones más transformadoras. Y es ahí donde tiene que quitar como su autoridad, ujú. ponerse al nivel de los demás, ¿no? De alguna forma, para que entonces haya como una co-creación real. Sí, sí, qué cañón. Y como que, o sea, cuando lo vemos y a mí me gusta mucho decir y pensar como el conocimiento colectivo es un superpoder y entonces como de nuevo, si nos podemos todos vulnerar y decir como yo aporto con esto, yo hago con esto, yo eso es una empresa, ya sabes, o sea, está el de tecnología y está el de y todos aportamos, tenemos como algo en común y para allá vamos y siento que eso también pasa mucho como en las comunidades. Eh, pero quiero ahorita justo pasar a este tema que también, o sea, disfruto mucho platicar contigo, que es esta parte de, a ver, nuestra relación con el trabajo y esta parte de la trampa de trabajar por Me lana, encanta. ¿no? Y es como, es solo mi trabajo. Y puede que sí, y qué padre si tienes como esa división o así, pero Ujú. como, ¿qué pasa con la persona? O sea, porque al final estamos hablando de esta comunidad, es un grupo de individuos. Y entonces Ujú. como que si hacemos doble clic y vamos al individuo, ¿qué está pasando ahí? Hola Ana Cris, bienvenida a este espacio de Mutuo. Hoy estamos con Ana Cris Otero. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí por fin. Ya sé, Feliz de platicar con ustedes. Ay, gracias, Ana Cris. Les presento a Ana Cris. Ella es economista, experta en design thinking, ex CHRO de GBM y ahora consultora y coach transformacional. Bienvenida, muchas gracias. Muchas Y pues para entrar en materia, quiero que nos platiques un poquito sobre tu historia. Vamos a hablar mucho de transformación, que sé que ese tema te apasiona y que a nosotros también. Entonces, pues nada, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste al mundo de las comunidades, por así decirlo, o bueno, un poquito como de tu historia. buenísimo. Siempre cuando hacen esa pregunta es como, híjole, ¿por dónde empiezo? Porque ya han pasado 41 años y han pasado demasiadas cosas, ¿no? Sí. Pero creo que lo primero que podría decir sobre mí es que, bueno, porque ahorita me presentaste como economista, generalmente estudiamos una carrera creyendo que vamos a hacer algo específico, ¿no? Creyendo que vamos a seguir un career path o hay 3 opciones de career paths para esto que voy a estudiar y ya, o me voy al mundo corporativo, o me voy a emprender, o me voy al gobierno. Cañón. O sea, Sí, y casi todo el mundo piensa así, sí. ¿no? Y la verdad es que no, nada que ver con eso, nada que ver con eso. Tan es así que yo jamás ejercí como tal, como economista. Ujú. O sea, lo que estudié, la verdad es que lo veo como una disciplina que me enseñó a pensar, ¿no? A una forma de analizar de una manera mucho más holística que en muchas otras carreras. Entonces, bueno, eso por supuesto que lo agradezco. Claro. Pero por otro lado, o sea, basándome en lo que te estoy diciendo, pues te cuento que yo he sido emprendedora, consultora, funcional, bueno, he trabajado en gobierno, he trabajado en una empresa grande, he trabajado en empresas chicas y bueno, pues ahora que es como mi etapa más autónoma desde que soy mamá, que hago también consultoría, pero soy sumamente selectiva con los proyectos y pues también coaching, ¿no? Entonces, de alguna forma, mi historia ha sido esa, como una historia de, en algún momento de mi vida parecía que yo iba a ser o sea, una empresaria así cañona y 3 años después, no, pues claro que no, y Ujú. me meto a trabajar y 3 años después, pues no, claro que no, tengo una hija, ¿no? Entonces, digamos que todo empezó, cuando terminé la carrera, lo primero que hice prácticamente fue, digo, sí tuve un par de trabajitos, pero fue un emprendimiento
la verdad muy bonito, porque era sobre innovación y diseño estratégico. En esa época, y esto pasó como en el 2013, 2014 más o menos, en esta época estaba de súper moda todo lo que decían en Stanford, en la D-School de Stanford, Silicon Valley, Sí. em, design thinking y estas cosas, ¿no? Y se usaba para resolver cualquier tema, ¿no? Que si era un tema de precios, que si era un tema de producto, que si era un tema de justo comunidad, lo que fuera, se resolvía con design thinking, ¿no? Y el design thinking no es más que de verdad ser más observadores de cuál es el problema. O sea, primero que nada, entender que no entendemos los problemas, ¿no? Que de verdad le tenemos que pensar un poquito más para entender cuál es el problema real y a partir de eso, pues utilizar la información que tenemos para generar una solución y probar esa solución lo más rápido que se pueda, para entonces afinar la solución. Eso es design thinking en resumen, ¿no? Ok. Y digo que fue una consultoría muy bonita porque me enseñó a justamente resolver problemas de cualquier tipo, de cualquiera, de cualquier disciplina, de cualquier área, de cualquier tipo de empresa, sociales o empresas financieras, lo que sea. Y entonces estuvo muy bonito, pero sí llegó el punto en el que me sentí un poquito estancada, ¿no? Y yo quería como aprender algo más, no sé, como que sí me sentí como, híjole, aquí ya no estoy aprendiendo mucho más. Ok. Y entonces tenía como 2 opciones, o irme a estudiar algo, tipo una maestría o lo que fuera, o trabajar en algo, ¿no? Y de trabajar en algo era o trabajar en una agencia o en un estudio o en una consultoría similar a la mía, pero chance en otro país, o trabajar aquí en Ciudad de México, pero en alguna empresa dentro de la disciplina para ver la otra parte de la disciplina, ¿no? O sea, Okey. esto que yo hacía como diseño estratégico, empezaba a ver muchos departamentos de diseño estratégico. Entonces dije, me voy a meter 6 meses a trabajar para entender desde adentro de la empresa qué está pasando, Okey. cómo están implementando el diseño estratégico y cómo entonces desde la consultoría se podría hacer mejor. Ya. Y entonces literalmente puse en LinkedIn diseño estratégico o diseño de servicios. Me apareció GBM y es así como llegué a GBM. Y long story short, acabé siendo CHR de GBM, ¿no? Nada más. O sea, sin nada que ver, ¿no? O sea, Sí. vaya, no porque esté mal que pongan a alguien que no sabe recursos humanos de recursos humanos. O sea, la verdad es que muchos de mis proyectos de antes de GBM tenían que ver con cultura y con recursos humanos y con Ya. employee experience, Sí, ¿no? Y por eso, o sea, por eso acabo ahí, claro. pero pues en GBM obviamente yo creo que ahí fue donde entendí que sin darle ese nombre de comunidad, que eso lo aprendí Okey. con ustedes, entendí la importancia de ver a la empresa como una comunidad. Y bueno, ya después de GBM, pues tuve mi hija y ya, pues es el resto de mi historia. Qué cañón, ¿no? O sea, convertirse en mamá como, o sea, planeado o no planeado el hijo, lo que sea, como te cambia todo lo que tú hubieras pensado que iba a ser. Es como de, claro, voy a ser la mamá o la embarazada que, ya sabes, es como, a lo mejor sí y a lo mejor es todo lo contrario. No, es como lo que decíamos de la carrera de te imaginas 3 escenarios y acá también te imaginas 2 escenarios y no, claro que no, nada que ver. Sí. En mi cabeza cuando me embaracé, digo, aparte fue algo súper esperado, de verdad, era algo que yo quería vivir. Y cuando me embaracé, ni me preocupé por mi carrera, o sea, no me preocupé por mi carrera de verdad hasta que mi hija tenía 5 meses aproximadamente, Órale. que fue cuando ya me salí de GBM. Wow. Sí, Y qué fue cañón. justo todo un proceso, o sea, todo el embarazo hasta los 5 meses de ella, que sí fue procesar este rollo de, híjole, es que la maternidad sí impacta la vida laboral, queramos o no, Sí. sí le impacta y hay que tomar decisiones y hay que priorizar cosas. Y si yo me veía en GBM muchísimos años, era como, híjole, es que no necesariamente. O sea, tal vez va a ser otro camino. Y bueno, pues el proceso acabó en hoy por hoy, mi prioridad es mi hija y mi prioridad es mi tiempo, y entonces por eso volví a la vida autónoma. Ya, qué padre. Ujú. Y que a ver, también justo es algo que Santi y yo platicamos mucho cuando hablamos de comunidades, es como nuestras prioridades en la vida cambian, ¿no? O sea, tu comunidad nunca va a ser el centro de la vida de nadie. Y entonces justo ahorita haciendo esta como comparación de la empresa como una comunidad, pues tampoco tu trabajo va a ser el centro de tu vida, aunque nos
nos enseña y nosotros nos adoptamos y nos compramos el trabajo y nuestro puesto como nuestra identidad y todo, pero luego eso cambia, o sea, algo muy fuerte en tu vida cambia y es como, está cañón. Y entonces una comunidad o una empresa puede sostener o no sostener eso, o está ahí cuando tú estés listo para regresar, ¿no? Entonces, eso está cañón. Y con eso justo, Ana Cris, quisiera como pasar a esta parte que tú y yo habíamos platicado fuera de cámara, de la empresa como una comunidad, ¿no? O sea, refiriéndonos como a propósito, a transformación, a sinergia, a este como objetivo común. Cuéntanos más de esto, o sea, que te pasó en GBM, donde pudiste ver una empresa como una comunidad, porque a mí eso me encanta. Sí, no, bueno, ahorita bien, hoy en día me apasiona muchísimo ese tema. Sí. Es muy curioso, pero justamente empezamos a abordar el tema de la cultura, porque venían muchos cambios, ¿no? Y son cambios que, vaya, son públicos y todo, pero GBM en ese entonces se convirtió de una empresa muy tradicional, una casa de bolsa boutique muy tradicional, una empresa financiera, a final de cuentas, pura, a una empresa cuyo modelo de negocio empezaba cada vez a basarse más en una plataforma tecnológica, ¿no? Y además en una red de asesores, etcétera. Ya. Y eso es otra cosa muy diferente porque para eso entonces necesitábamos una organización de personas que justo fueran capaces de construir esto, que es algo mucho más escalable, mucho más, con mucho más alcance para más personas, etcétera, cuando el otro modelo de negocio dependía más como de las relaciones públicas, de la calidad de los asesores, sobre todo cuando atendían a personas uno a uno, etcétera, ¿no? Claro, mucho Y más old school. ajá, sí, al final de cuentas, ¿no? Sí. Que sigue habiendo, obviamente, ese tipo de servicios, Sí. pero se abrieron muchísimos servicios para incluir a miles bueno, creo que ya millones de mexicanos, ¿no? Entonces, pues necesitabas, por ejemplo, un área digital muy fuerte, muy amplia, donde empezaba a chocar la cultura, ¿no? Y como que la gente tradicional como que no entendía bien los comportamientos de los millennials que llegaban con zapatos y, o sea, tenis y jeans rotos y cosas así, ¿no? Y estos no entendían a los tradicionales. Entonces, como que esos choques fue lo que a mí me tocó, fue uno de los proyectos que a mí me tocó atender como, bueno, en el equipo tal cual de estrategias, ¿no? Y la forma en que lo atendimos, y no yo sola, obviamente, ¿no? O sea, fuimos un equipo, pues incluido, en ese entonces estaba Javier Moro, que lo conocen perfecto en esta comunidad, y bueno, Isabel Rojas, y varios más, que todavía siguen siendo buenos amigos. Pues lo que hicimos fue hacer un proyecto de branding, ¿no? Que branding pareciera ser un tema totalmente de marketing, diseño, etcétera. Ajá. Fue más bien uno de los temas que utilizamos nosotros para juntar visiones. Porque cuando haces branding, lo primero de lo que hablas es cuál es el propósito de esta marca. Claro. ¿Cuál es la visión de esta marca? ¿Cuáles son los valores de esta marca? Y entonces no fue un proyecto en el que nosotros nos sentamos y nos pusimos a definirlo en un pizarrón. Fue un proyecto en el que hicimos entrevistas uno a uno con todos los directores e hicimos varios workshops con los tradicionales y los digitales, digamos, pongámoslo así, para que hablaran entre ellos. Sí. Y empezaran justamente a encontrar como los puntos en común. Y fue hermoso ver cómo, de verdad, varios de los directores de antes que tal vez como que no estaban convencidos con todos los cambios, empezaron a apoyar, ¿no? Muchos de los cambios. Y luego los otros, digamos, los del área digital, empezaron como también a entender el enormísimo valor que tenían, pues los financieros, etcétera. Entonces, ahí es donde dije, wow, es que a final de cuentas, nosotros no podemos dictar, en este caso una marca, ¿no? O dictar unos valores. Al final de cuentas, estos van a existir si se co-crean en el grupo, que es el que se supone que se va a comportar conforme a esos valores, ¿no? O a esa cultura. Y bueno, como te decía, no le decía comunidad, pero ya sabiendo lo que es una comunidad, eso es una comunidad, ¿no? Tal cual. ¡Qué cañón! Y que, me encanta, porque la verdad es que siento que no nos damos cuenta de eso, que al final también justo, o sea, hay una identidad, o sea, hay muchos principios de la comunidad que aplican a
las empresas y a los grupos, y casi que no importa el tamaño, ¿no? Pero como esta parte que decías tú, como de encontrar esos puntos en común y de ver a la otra persona que antes la veías como diferente a ti o como, o sea, no tenemos nada que ver, ya sabes. Y de repente empezar a encontrar estas cosas como más como emocionales y de valores y de pertenencia con alguien que o sea, como surface level hubieras dicho como, no, no tenemos nada en común, pero entonces empiezas a crear esto. Y yo creo que ahí entra el tema más increíble de las comunidades, que es justo cuando conectas con otro humano y dices, todos tenemos las mismas como necesidades y todos estamos buscando como transformarnos y ser mejores y solo queremos ser felices, ya sabes. O sea, y vas conociendo que los límites que tú creías que tenías a lo mejor no son los límites que tú creías que tenías, porque ves que alguien está viendo una transformación dentro de esta comunidad o dentro de esta empresa o espacio compartido y dices, oye, eso es posible, yo también quiero. Y entonces nos vamos echando la mano, los que han vivido esta transformación, le echan la mano a quienes están listos para vivirla. Y entonces es un ciclo precioso, bonito, o sea, de una de las 1 millón de razones por las que me encanta y me apasiona tanto el tema de comunidades, porque podemos hacer posible la transformación humana y la mejora humana. Total. A través de las comunidades y a través de o sea, de una empresa, pero pues justo. Y uno de los principios que tú ya conoces de Mutuo es que trabajamos esta declaración de transformación de tu comunidad. Y entonces, para nosotros, uno de los principios para que neta sea una comunidad es que tiene que permitir una transformación. Y no importa, o sea, no todas tienen que ser trascendentales de vida, de me convertí, ya sabes, como, o sea, Sí, pero que te lleve de un punto A a un punto B. a un mundo A, a un mundo B, tú estás aprendiendo italiano, ya sabes, tu comunidad de italiano donde aprendimos de no hablar italiano a hablar italiano, de no sabía hacer una lasaña, hacer una lasaña, ¿no? Y también sí puede ser, o sea, estas comunidades de corredores que te ayudan a ser un mejor corredor, o sea, hay de todo, pero es justo vivir y experimentar esta transformación. Y es que hay otra cosa que pasa, que creo que es un punto fundamental para que sí exista esa transformación. Y hablando de la conexión, es conectar en esencia. ¿Y a qué me refiero a conectar en esencia? En todas las sociedades, o sea, en todas las organizaciones, en todos los grupos de personas, hay máscaras. Sobre todo en una empresa. O sea, en una empresa desde el financiero, la diseñadora, ¿no? Todas esas son máscaras. El millennial, el centennial, máscaras, ¿no? Todas esas son máscaras. Y entonces esas máscaras, a final de cuentas, son las que generan como esos prejuicios de, ay, no, es que si es un millennial, no quiere trabajar hasta tarde. O es que es un centennial, se queja de todo, ¿no? Y justo generas estos prejuicios. Esos prejuicios son los que atoran muchísimo la conexión esencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú, hablando de community building, ¿no? Que sí hay ciertas cosas que se pueden hacer para fomentar esa conexión. Una de las cosas que se pueden hacer para fomentar la conexión es justamente establecer espacios donde se quiten esas máscaras, ¿no? Y hay muchísimas formas de que la gente se quite las máscaras, ¿no? Pero una de ellas es desde haciendo preguntas abiertas y animando a un par de personas para que hablen desde lo más auténtico y ya animó al resto del grupo, ¿no? Pero es eso, o sea, es como entender que siempre hay máscaras y que entonces hay que quitarlas para fomentar esta conexión. Y es lo que pasa, pues, sí, sobre todo en las empresas. Eso está cañón. Ahorita justo, y vayan a ver el episodio con José Arce y Santi. Pero esa misma conversación que tenían ellos sobre cómo va a ser el CEO y admitir que no lo sé todo, ¿sabes? O cómo voy a ser ya sabes, o sea, qué cañón, pero claro, y porque así nos enseñaron, pero porque no sabíamos mejor, ¿sabes? O sea, como que era como, pues claro, si soy la figura de autoridad, me tengo que presentar como la figura de autoridad. Y no sé el 40% de las cosas, pero no hay forma aquí, ya sabes, exacto, yo me callo y yo nomás finjo que sí lo sé o que nada. Y es muy cañón porque eso, lo único que hace al final de la vida también es como limitarte a ti, porque pues no te puedes salir de esta máscara y no te puedes salir de este comportamiento y de o sea, y si el CEO mañana se queda por los jeans rotos porque resulta que le encantaron o su esposo se los regaló y le fascinaron,
no puede porque trae esta máscara Mm. que no va a romper y es esta cosa de los humanos que irónicamente nos da tanto miedo como mostrarnos como humanos frente a otros. Y es como, eso somos, tú y yo, y, o sea, todos. Y entonces, de nuevo, regresando a las comunidades y a estos espacios que tú facilitabas también de vulnerarnos. O sea, vamos a vulnerarnos, porque también es una delicia cuando dices, ay, no sabía él tampoco, yo tampoco. Ya sabes, y entonces, perfecto, vamos a solucionarlo juntos o buscar la respuesta, o a lo mejor si hay alguien que digan, oigan, yo sí tengo una pista. Y entonces estamos haciendo estas cosas juntos, pero el primer paso y lo más difícil es quitarnos esta máscara. Exacto. Y también es difícil porque claro que es un hecho que hay espacios en los que sí necesitamos portar la máscara, ¿no? O sea, hablando del CEO, Sí. en un all hands o en una junta trimestral, que no sé, pensando que es una empresa bastante tradicional, Sí. pues chance sí tiene que llegar con su traje, su porte, no, soy el CEO, bla, Claro. y está bien, está muy perfecto, ¿no? Pero esa misma empresa se va a un offsite, ¿no? Para definir la cultura, la estrategia, etcétera. Pues en ese offsite más le vale llegar de jeans, ¿no? Y que todo el mundo pueda llegar de jeans, ¿no? Y porque justo ahí es donde van a suceder las conversaciones más transformadoras. Y es ahí donde tiene que quitar como su autoridad, ponerse al nivel de los demás, ¿no? De alguna forma, para que entonces haya como una co-creación real. Sí, sí, qué cañón. Y como que, o sea, cuando lo vemos, y a mí me gusta mucho decir y pensar como el conocimiento colectivo es un superpoder. Y entonces, como de nuevo, si nos podemos todos vulnerar y decir, como yo aporto con esto, yo hago con esto, yo eso es una empresa, ya sabes, o sea, está el de tecnología y está el de y todos aportamos, tenemos como algo en común y para allá vamos. Y siento que eso también pasa mucho como en las comunidades. Eh, pero quiero ahorita justo pasar a este tema que también, o sea, disfruto mucho platicar contigo, que es esta parte de, a ver, nuestra relación con el trabajo y esta parte de la trampa de trabajar por la beca, ¿no? Y es como, es solo mi trabajo. Y puede que sí, y qué padre si tienes como esa división o así, pero como, ¿qué pasa con la persona? O sea, porque al final estamos hablando de esta comunidad, es un grupo de individuos. Y entonces, como que si hacemos doble clic y vamos al individuo, ¿qué está pasando ahí? Uf, a ver, es que lo voy a conectar con el tema de cultura también, ¿no? Sí. Porque a nivel empresa o a nivel, volvamos al CEO o al founder, el empresario, etcétera, ellos ya se saben esta frase famosísima de la cultura se come por desayuno a la estrategia, ¿no? La cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? Que bueno, pues quiere decir que si no tienes una cultura fuerte, no importa el plan estratégico que tengas, ¿no? O sea, no se ejecuta y ya. Sí. Pero quiero ir un poco más allá. O sea, no es que tengamos entonces que diseñar una cultura y gestionarla desde arriba. Mm, Tenemos que entender que la empresa es una comunidad, no una cultura. Porque realmente esa cultura que son los valores compartidos, un propósito y ciertos comportamientos colectivos que se tienen que ir dando para que entonces la estrategia se cumpla, surge de una comunidad. sí, Ahora, en esa comunidad hay roles. claro. Ahora, esos roles, digamos que cada quien tiene, si cada quien tiene el rol adecuado para cada quien, Ujú. todo fluye mucho mejor. Y quiero enfatizar la palabra fluye. ¿Qué fluye? Que conocemos todos, que es como en un ejemplo típico, el agua, Sí, ¿no? El agua va a fluir, le pongas un conducto recto, así súper facilito, sí, o le pongas una espiral toda loca. claro. Vas a ver cómo fluir, Ujú. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las personas? Fluyen justamente, o sea, fluir no necesariamente es el conducto recto facilito. Claro. Fluir no necesariamente es que las cosas sean fáciles, que se me dé fácil, eso no es fluir. Sí. Fluir es saber gestionar la dificultad, de alguna manera, Uf, ¿no? wow. Entonces, cada persona en una comunidad tiene diferentes capacidades para gestionar la dificultad, por no decir la complejidad, la ambigüedad, etcétera.
Sí. Entonces, imagínate a una persona súper buena, digamos, con un currículum impresionante, se fue a hacer un MBA a un Ivy League, Ajá. ha trabajado en las mejores consultorías, está teniendo puestazos no sé qué, pero realmente es una persona que le gusta muchísimo, pues, gestionar el presente, controlar las cosas, que necesitamos de esos en las empresas, necesitamos muchos de esos en las empresas, ¿no? Por ejemplo, el CFO Sí. es alguien que necesitamos que controle el presupuesto, ¿no? Ya. Que entienda el futuro, que haga como ciertas proyecciones, pero para que ese presupuesto esté controlado hoy en día y probablemente por los próximos 2 años o lo que sea. Pero, ¿qué pasa si esa persona que fluye, o sea, sabe gestionar ese tipo de dificultad, Sí. la pones, por ejemplo, como, CEO? Mm, Muchas veces lo tronamos, y lo tronamos, quiero decir, sí va a poder tomar decisiones estratégicas, etcétera, pero muy probablemente fuera de flow, mm, es decir, estresado. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona de arriba, un líder, está estresado? Estresa al resto de la organización. Ahora, ¿qué pasa cuando una organización nuevamente tiene personas donde no necesariamente fluyen? ujú. Es una organización que no fluye. Ahora, tenemos que entender, por lo tanto, que el trabajo tiene mucho que ver, no nada más con nuestro currículum, con lo que estudiamos, con todas esas cosas. Tiene que ver con dónde fluyo yo. Mm, En esta comunidad, en esta organización, si estoy fluyendo o no. Porque tal vez estoy aquí porque me están pagando muy bien. Eso no es sostenible. sí, claro. Y la mayoría de la gente, la verdad, ha pasado por ese tema, ¿no? Está cañón. Entonces, justo el tema de la trampa de trabajar por lana, para mí tiene mucho que ver con eso. O sea, trabajar por lana te sesga a pensar, pues, quién soy, cuáles son mis verdaderas capacidades, cuáles son mis verdaderas habilidades, qué es lo que yo quiero hacer, con quién comulgo, o sea, con qué tipo de empresa comulgo, con qué tipo de comunidad otra vez comulgo. Si me meto a una empresa cuyos valores no van conmigo, pero porque me están pagando 2x, Ujú. híjole, o sea, okey, la vas a pasar bien tal vez un ratito, pero no es sostenible. Sí, justo, eso tiene un tiempo, o sea, caducidad. Ajá, Sí. exacto. Sí, 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 es sí. cañón. Y justo hablando de esto de que decías de la cultura y cómo es algo que surge y el flow, me recuerdas mucho este concepto que a nosotros nos encanta en Muto y que lo vimos en el taller del emerger de las cosas, ¿no? O sea, el emergence. Sí, como nosotros como diseñadores de comunidad o como a lo mejor CHRO, tú diseñas un contenedor con los valores y con ciertos lineamientos, obviamente hay reglas de comportamiento y hay, ya sabes, todas estas cosas como eh, métricas, obviamente, los KPI, lo que tú quieras. Em, pero nosotros no podemos controlar lo que pasa ahí adentro, ¿no? Y entonces la cultura es una de esas cosas que no se controla. O sea, muy a nuestro pesar, no se controla. Totalmente, es que totalmente. Me regreso al tema del director que está fuera de flow. Sí. Ese director que está fuera de flow, lo que va a querer es controlar. Muchas veces su estilo de liderazgo va a ser: yo controlo, yo decido, yo porque soy el jefe, les digo que hagan esto, Ujú. ¿no? Cuando realmente lo que necesitas de un líder, lo que necesitas de un director, es que entienda que los demás también tienen su capacidad para gestionar la dificultad y los tienes que dejar ser. Claro. Y son ellos los que van a generar la cultura, Sí. pero siendo ellos, Sí. ¿no? Si quieres controlar los comportamientos y todo, nunca se va a generar una cultura verdadera. Qué cañón. ¿Y cuántas veces justo una persona no fluye por su manager? ¿No? O sea, porque es justo, o sea, hablando de agua, es como la estás sosteniendo toda tú, como échame algo, yo también quiero fluir, ¿no? Totalmente, No puedes tú, puede que estés en la posición correcta, pero no estás entrando en flow porque Es que no totalmente. te lo permite porque esta persona no está en flow. Totalmente, Qué heavy. totalmente. O sea, es más, hoy en día es muchísimo más importante tener al jefe correcto que a la posición correcta. Sí, ¿cómo se llama? Como el managing up, o Ajá. sí, algo así. Pero sí, está muy cañón. Que a ver, eso justo también en las comunidades hablamos como de
bajar un poquito, que a ver, obviamente en todas las empresas necesitamos un organigrama, porque también hay temas de accountability y todo, pero como un poquito bajar estas cosas de que hay cosas que podemos descentralizar, ¿no? Y dejar y empoderar y decir, oye, este cachito sí te lo puedes quedar tú y run with it y vamos a ver a dónde va, ¿sabes? Y Sí, esto es es que padrísimo. digo, más allá del organigrama, digo que ya esto se habla de holacracia y cosas así, donde como que el ideal es no tener o tender a no tener un organigrama como tal, Ajá. pero más allá de eso, lo verdaderamente importante es la claridad en el objetivo. O sea, obviamente tener un propósito y tener objetivos súper claros en la organización y justo el resultado al que se tiene que llegar por un lado. Y por otro lado, la claridad de quiénes somos. O sea, quiénes somos en este grupo que vamos a llegar a ese resultado y de estos que somos, qué capacidades tenemos y cuál es entonces el rol de cada quien. Ahora, decía, es más importante hoy en día tener un líder que fluye que un puesto adecuado, porque los puestos hoy en día cambian cada 5 minutos. Sí, ¿No? O sea, porque la disciplina cambia cada 5 minutos, porque el contexto cambia muchísimo, Ujú. etcétera. Entonces, realmente muchas veces se trata de que haya una habilidad de adaptación y esta habilidad de adaptación no existe justamente si el líder quiere controlarlo todo y no deja hacer al resto, Mm, porque sí, adaptarse es una tarea colectiva, sí. Sí, no es de uno y yo digo, ¿para dónde? claro. Oye, pero y a ver, esto me hace pensar un poquito. Si yo nos estuviera escuchando, pensaría como, suena súper rosa, ya sabes, como wishy-washy, como si tú fueras un líder dentro de una organización y nos estás escuchando, si es posible hoy, em, ¿tienes ejemplos de empresas que lo hayan hecho donde dices como, sí, sí se puede? No te puedo dar ejemplos por confidencialidad, o sea, mis clientes Claro, claro. lo están haciendo, pero Sí. te voy a decir qué es lo que están haciendo. Sí. Básicamente, están conociendo mucho mejor a la gente que trabaja para ellos. De eso se trata. Tan fácil. Sí. Digo, Sabes suena cómo fácil, es, eso exacto. incluye cosas, Sí. ¿no? Desde ciertas apreciaciones de las capacidades, evaluaciones, etcétera. Obviamente conversaciones, evaluaciones cruzadas, ese tipo de cosas, pero sí podría decir que se reduce a que conozcas mucho mejor de lo que imaginas a la gente que trabaja contigo, ¿no? Porque si conoces a la gente que trabaja contigo, eso te va a dar los insights más valiosos del mundo. O sea, ese es como el primer paso, ¿no? Porque muchos se van a, em, no, voy a aprender a comunicar mejor. Claro, es bien importante, ¿no? O las skills de liderazgo general, Claro. generalmente se habla, ¿no? Pero de verdad, lo más valioso es conocer a la gente con la que trabajas, Mm. porque de esa forma vas entendiendo, pues, que cada quien tiene su rol, cada quien juega algo, cada quien tiene sus habilidades, incluso sus gustos, porque cuando se puede considerar lo que le gusta hacer a una persona, es importantísimo Claro. considerarlo, porque de esa forma todo fluye mucho mejor, sin mencionar Sí. que además hay estudios donde dicen que una empresa que está en flow es 5 veces más productiva que una empresa que no está en flow, por supuesto. Sí. Claro. Sí, y además te regresa la humanidad, ¿no? O sea, como que te vuelve más humano a la hora de trabajar y no es como Totalmente. el momento en el que paso mi gafete, olvídate de la ranata que le gusta X, Y, Z y que nada, nada, porque aquí me presento como esto, con mis máscaras. O sea, porque a ellos les vale quién soy, qué me gusta y qué no, ni me quieren conocer, solo quieren que yo saque la chamba, ¿no? Sí, totalmente. Sí, qué cañón. Sí, sí, sí. Sí, está demasiado interesante y además, o sea, y a ver, follow-up question. Sí. ¿Qué significa esto para un proceso de contratación? Uf. Lo de Tienes una hora. Sí, exacto, exacto. Híjole, yo sí creo que hay huecos importantes en los procesos de contratación, Sí. porque, a ver, digamos, podemos dividir los procesos de contratación o, bueno, el reclutamiento, ¿no? Entre el reclutamiento ejecutivo,
¿no? Y todo lo demás, Y ¿no? todos los demás. ¿Cuál es una diferencia importante entre esos dos? Digamos, cuando reclutas gente operativa, pues tienes estos procesos hoy en día muy habilitados por la inteligencia artificial, ¿no? Donde publicas una vacante, te suben currículum, se filtran y entras como en un procesito hasta que llegas a la entrevista, una entrevista con recursos humanos y luego una entrevista con el área, con el jefe o lo que sea, y ya decides si te contratan o no, ¿no? Ajá. Y el otro, que es muy diferente, es mucho más completo Claro. y ahí sí se explora muchísimo mejor a la persona, o sea, las contrataciones ejecutivas, ¿no? Ahí sí, no es nada más que la entrevista y el caso también son varias evaluaciones generalmente para esa persona, para entender su personalidad, su estilo de liderazgo, todo esto. Y hay un elemento que es el que nosotros usamos generalmente, pero que casi no se usa en los procesos de reclutamiento, ya sea de uno u otro, sobre todo el de los ejecutivos, Sí. que es justamente apreciar de qué forma toman decisiones en entornos de incertidumbre. Ya. Porque eso tiene que ver con la capacidad o la gestión de la dificultad que te decía, justo, ¿no? O sea, una persona que puede tomar decisiones en entornos de incertidumbre, o sea, que tiene alta capacidad de tomar decisiones en entornos de incertidumbre, tiene más o puede decidir para los próximos 5 años, por ejemplo, Ajá. en flow. Ok. ¿Ok? O sea, sin decir, híjole, esto va a impactar y va a transformar la empresa y voy a transformar esta organización, o en algunos casos, wow, esto va a transformar el país, y no les tiembla la mano. ¿Me explico? Y hay personas que, de hecho, la mayoría de la gente sí les temblaría la mano. Órale. Entonces, Sí. identificar cuando una persona, más allá de su MBA, de sus puestos, de todo eso, es realmente capaz de tomar decisiones en entornos de incertidumbre sin estresarse Ya. o sin salirse de flow, es fundamental, fundamental para entender que entonces esa persona va a ser un buen líder en una organización, porque entonces una persona que sabe gestionar la incertidumbre también es una persona que sabe dejar ser a los demás, que sean autónomos en sus cosas, porque no se va a querer meter en la operación, no se va a querer meter en ciertas decisiones tácticas, ¿no? Entonces, ese elemento es el que yo siento que muchas veces falta y que justamente genera que luego las empresas sean un ambiente excesivamente controlado. Sí, justo. Sí, 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 sí. Y que eso, de nuevo, te quiebra. O sea, nos Sí. quiebra a todos los humanos, ¿sabes? O sea, cuando controlamos ciertas cosas dentro de una comunidad, hay veces que se siente que ya, déjenme ir, ya no quiero ser parte de esto, porque tanto como no. Eso, ya sabes, y es exactamente lo mismo en las empresas. Por eso las comunidades, las empresas son una versión gigante, o bueno, depende del tamaño de la empresa, de una comunidad. Pero entre más le dices a la persona como, si quieres estar aquí, te comportas de esta manera y se hace así, entonces, primero estás evitando su flow, pero también no lo estás dejando ser humano. Totalmente. Y es que no tiene, o sea, liderazgo, digamos, no tiene que decir, si quieres estar aquí, tienes que hacer esto de esta forma, comportándote así. No tienen que hacer eso liderazgo, o sea, de la empresa, ¿no? Lo que tiene que hacer el liderazgo de la empresa es, si quieres estar aquí, revisa que, mira, esto es nuestro propósito, esto queremos hacer, así queremos impactar al mundo, estos son nuestros valores. ¿Te resuenan? Sí. Venga, bienvenido. Ahora, Sí. además de eso, necesitamos llegar a este resultado. ¿Vamos bien? Sí. Te digo el por qué, te digo el qué. Sí, claro, claro. ¿No? Y la gente tiene que ejecutar el cómo. Sí. Y en ese ejecutar el cómo surgen también muchos comportamientos, muchos caminos, mucho intercambio, mucho trabajo en equipo, mucha colaboración. Y ahí es donde realmente emerge todo el comportamiento de la comunidad. Sí, a mí me encanta. Oye, Ana Cris, ya para empezar como a cerrar, tengo 2 preguntas para ti, pero una sería como de las metodologías que has aprendido con nosotros o allá afuera en donde sea, como de cómo operan comunidades exitosas que te gusten mucho. ¿Qué principios, 2, 3 principios, sientes que aplican súper bien a la comunidad? O sea, que le dirías hoy a un CHRO o manager de recursos humanos cómo puedes aplicar estas cosas. A ver, la primera que me parece mega importante, creo que tiene que ver con empatía
O sea, en el sentido de realmente ser capaces de entender que cada quien es un universo, o sea, que cada quien es una persona distinta y tenemos diferentes habilidades, diferentes criterios, diferentes, o bueno, más que criterios, diferentes formas de hacer las cosas, diferentes gustos, etcétera. Y entonces entender que es bien importante conocernos, ¿no? Conocernos realmente, sin las máscaras, sin, Sí. ya supe que tú eres la directora de mercadotecnia. Ok, eso es todo lo que quería saber, ¿no? Sí, sí. Es como tratar de ir más allá, de a ver, ok, ¿y qué te gusta? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué? ¿No? Eso es bien importante. O sea, como que hacer crecer el músculo de esa empatía se basa en realmente tener la intención y la curiosidad de conocer a los demás. Entonces, esa es una. Sí. 2, autonomía. Fomentar la autonomía. Y fomentar la autonomía creo que justamente viene de esto de flow que platicábamos, que entender que para que fluya algo, ¿no? Para que fluya una comunidad, una organización, necesitas fomentar que cada una de esas personas de esa organización toma sus decisiones. Las decisiones que puede tomar y las decisiones que necesita tomar, ¿no? Y tal vez no decisiones donde se siente forzado, donde se siente aburrido, ¿no? Sino darle el espacio. Como tú decías, que no, o sea, desde el liderazgo, si agarras del agua, desde aquí no te cae nada, o sea, justo como dejar fluir, ¿no? Dejar fluir las cosas, dejar fluir el qué para que los demás organicen el cómo. Entonces, creo que es eso, empatía, autonomía. Me Sobre encanta. todo. Sí, y que obviamente aplica muchísimo a quienes lideran comunidad esta parte de, Muchísimo. pues, o sea, lo human first, ¿sabes? O sea, Sí. somos humanos antes que cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Y Y justo, perdón, pues justo lo humano es lo que hay abajo de las máscaras, ¿no? O sea, lo que hay abajo de mi puesto, lo que hay abajo de mi sueldo, sí, lo que hay abajo de, pues, lo sexy que mi proyecto suena en LinkedIn. O sea, todas esas cosas son máscaras sí, y casi siempre nos quedamos en ese nivel. sí. O sea, también como líder de comunidad, soltar el control y decir, hay cosas que yo no puedo controlar, número uno. O sea, y y empoderar a más personas dentro de tu comunidad para que ellos solitos puedan como expandir y potenciar lo que ofrece tu comunidad, ¿no? O el Total. poder de tu comunidad, o sea, como que déjalo y empodéralos para que ellos solitos puedan hacer estas cosas, porque además, qué agotador, o sea, tanto como un ejecutivo o como un community lead, qué agotador estar tratando de controlar absolutamente todo. Totalmente, tu chamba nunca acaba. Claro, claro. Y tu chamo como community lead o como líder en una empresa Sí. no es, o sea, tu mandato no es tú tienes que transformarlos. Sí, exacto. Más bien, les tienes que poner los fundamentos y las bases y los espacios para que justo ellos solitos se organicen de tal forma que se transformen como Vivan su comunidad y personalmente también. Sí. Ajá. Sí. Amen. Pero bueno, ay, Ana Cris, muchísimas gracias. De verdad no sabes cuánto disfruté esta conversación y yo seguramente también, quien la escuche también. ¿Nos quieres dejar redes sociales donde la gente te puede encontrar y consultar un poquito más sobre ti? Claro que sí, me pueden encontrar en LinkedIn como Ana Cristina Otero Makini. Tengo un nombre muy largo, lo dejé así de largo en LinkedIn. Y también estoy en Instagram como _Ana Cris Otero. Muy bien, muchísimas gracias, Ana Cris. A ti, Ren, un gusto estar aquí.